Abra su Biblia conmigo, amados hermanos, por favor, al libro del profeta Habacuc. Si hay alguien aquí que no entiende absolutamente nada en español, déjeme saber. If there's someone here that does not understand any Spanish at all, please raise your hand. Aleluya. No me tendré que traducir a mí mismo entonces. Habacuc capítulo 2. Gracias. Verso 14 en adelante. Si se acuerdan, el último domingo que traje la palabra fue una palabra para esta casa hablando sobre los días, los últimos días. Y lo que hicimos fue una tarea difícil de hablar sobre la realidad de la condición de este país y del mundo. Y lo que nosotros íbamos a confrontar como pueblo, como nación y como seres humanos sobre esta tierra. Pero hoy en día yo quiero terminar eso comenzando otro mensaje, porque no se terminó ese domingo, sino que más bien ahora yo voy a virar y vamos a ver el otro lado de la moneda para darnos cuenta cuál es el plan de Dios para con nosotros, para su iglesia. Porque la cosa no se puede quedar así. No se queda nada más en lo que van a hacer los terroristas, en lo que van a hacer los malos gobiernos, en lo que van a hacer los países. Nada más se puede quedar en la economía tirada por el piso, sino que tenemos que aclarar qué es lo que le toca a la iglesia hacer durante este tiempo difícil. Y vamos a ir viendo en Habacuc capítulo 2, verso 14. Usted abra su Biblia, su aparato electrónico, y vamos a ver el otro lado de la misma moneda, pero qué es lo que le interesa a Dios. ¿Dónde es que Dios quiere que la iglesia esté posturada o postulada en esos días difíciles en los cuales estamos comenzando a ver? El profeta Habacuc en el capítulo 2, el verso 14 dijo: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Ahora vamos a declarar eso juntos en voz alta, todos hablando. Habacuc capítulo 2 verso 14 dice así, todos juntos: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo que ya está aquí con nosotros. Gracias porque tú nos abres el conocimiento, tú abres nuestros ojos espirituales. Señor, este es un tiempo especial en el cual todos nosotros nos encontramos viviendo. Te pedimos, Padre, que en esta tarde tú nos reveles, nos dé una palabra para este tiempo y para esta ocasión. Que entendamos cuál es la postura, el lugar de la iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Gracias te damos porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a todos nuestros caminos. Gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, es mi convicción que en estos últimos días, que sí están llenos de peligro, de guerras y de terrorismo, de hambre y de enfermedades, yo quiero que usted escuche bien esta declaración. En esta condición en la cual estará el mundo, yo estoy totalmente convencido que Dios tendrá su pueblo y lo protegerá. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene lo que la Biblia llama, utilizando una frase escritural, Dios tiene un propósito con su pueblo escogido. Los profetas del ayer y los apóstoles del Nuevo Testamento dijeron que era un pueblo remanente. Diga conmigo la palabra remanente. Yo soy parte del remanente del Señor. Usted, como iglesia del Señor, en estos últimos días eres parte del remanente del Señor. ¿Dónde lo encontramos? Primero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, el verso número 10. Ahí Juan el apóstol está hablando sobre estos días. Recuérdese que el apóstol Juan fue el último a escribir las revelaciones que Dios le había dado.
Él se encontraba en la isla de Patmos, solo, abandonado, tirado allí para morir. Y ya Juan el apóstol, el discípulo amado, se encontraba en una condición donde todos esperaban que iba a morir y quedarse allá, y ninguno de sus escritos, si pudiese escribir algo, llegasen hacia la comunidad cristiana. Y Juan el apóstol escribió todo el libro de Revelaciones. Y en el capítulo número 3, el verso 10, este hombre, el discípulo amado, el que aparentemente era el más cerca a Jesucristo, escribe estas palabras. Y yo creo que él estaba hablando de hoy, estos días. Y dice la escritura: ya que has guardado mi mandato de ser constante. Diga eso conmigo en voz alta, por favor. Ya que has guardado mi mandato de ser constante. ¿Cuál es el llamado de Dios? Primero, es el llamado de ser constante. Ya los días de titubear, de caminar tibio, de no haber un compromiso total y completo con Dios, ya esos días se terminaron. La iglesia de los últimos días, estos días, no es que los últimos días vienen, ya estamos en los últimos días. Y Juan el apóstol vio que la característica que tenía que acompañar el cristiano de los últimos días es constancia. No un día para arriba, otro día para abajo. Es ser constante en el compromiso con Dios. Y el verso dice, y lo leo de nuevo: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación. Ahora, hay otras traducciones en la Biblia que usan la palabra tribulación como la palabra insertada en ese verso. Otras traducciones dicen: yo por mi parte te guardaré de la hora de la tribulación. Y sigue diciendo que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Por lo tanto, amados hermanos, lo que la palabra de Dios nos da es la impresión de que habrá un pueblo vivo y sobre la tierra cuando las cosas comiencen a ponerse mal. Por eso es que escribió: yo por mi parte, dice el Señor, te guardaré de la hora de la tentación o de la tribulación. Romanos capítulo 11, verso 5 toca este tema igualmente. ¿Por qué es que Dios va a guardar su iglesia? ¿Por qué dentro de la tribulación que vamos a ver? Déjame aclarar esto, lo siguiente: la iglesia no estará, en mi opinión, presente en la tierra durante toda la grande tribulación, que durará 7 años. Pero yo estoy convencido que la iglesia, yo junto a muchos otros que han estudiado esta escritura y estas profecías, nosotros veremos el comienzo, los primeros días de lo que escribe la Biblia cuando dice y la determina y la identifica como la grande tribulación. Aquí vemos en Romanos capítulo 11, verso 5, añadiéndole a lo que nosotros pensamos que habrá un remanente. Aquí vemos el verso 5 dice: así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Entonces, ¿qué es un remanente? Un remanente, en cuanto a las escrituras, es una reserva. Es un pueblo que Dios va a guardar, Dios va a proteger. La tierra verá el terrorismo, verá la tribulación, verá la caída de economía, verá todas estas cosas que hablamos hace 2 domingos atrás. Pero dentro de esa condición global, Dios tendrá la iglesia que estará aquí, y esa iglesia será reservada, cuidada, será restante de todos los pueblos, será el residuo que Dios permite sobre la tierra, donde los primeros días del tiempo difícil que verá la tierra. ¿Cuántos entendieron? Por lo tanto, amados hermanos, sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios, existe, y el apóstol Pablo dijo que era su gracia.
No es porque lo merecíamos, no es porque hemos hecho algo para ganarnos su gracia y su favor, pero porque Él escogió tener su gracia sobre nosotros, nos escogió como un pueblo remanente, y sobre ese pueblo, y aquí está bien claro mi doctrina en cuanto a esto, sobre su pueblo existe una protección sobrenatural, que aunque el pueblo esté en la tierra al principio de las grandes tribulaciones, Dios nos va a guardar del mal durante ese tiempo difícil. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy estoy convencido que la iglesia del Señor está llamada a establecer su presencia, su gloria, su reino sobre la tierra. Por lo tanto, porque veamos cosas poniéndose difícil, porque vemos tantas cosas de las cuales hablamos hace 2 semanas, eso no quiere decir que la iglesia se va a esconder, que la iglesia va a dejar de funcionar, sino que es ahora que tenemos que brillar, es ahora que tenemos que mostrarle al mundo que el Dios del cielo y de la tierra se llama Jehová, Dios de los ejércitos, y como a Él no hay otro como Él. Así que no es malas noticias, veremos cosas difíciles, veremos guerras y rumores de guerra, veremos hambre y desnudez, veremos cosas levantarse en este propio país nuestro. Pero amados hermanos, es en esa situación que Dios tiene un remanente que se llama Iglesia de Jesucristo, lavada en la sangre del Cordero, que ha sido llamada a levantar su reino sobre la tierra, donde le toque y como le toque, en las circunstancias que sean, Dios lo llama a funcionar esperando el retorno de Jesucristo. Ponle la mano a la persona a tu lado y cógele, chill out, man, everything's gonna be okay. Si Cristo viene antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la gran tribulación, eso no es el debate en esta tarde. No me importa a mí como pastor, tampoco nos debe importar a nosotros mucho, porque si viene antes, durante o después, el poder y la gracia de Dios todavía son lo suficiente para guardarnos. Si Cristo viene antes, durante o después, el llamado sigue igual. Somos llamados como iglesia a manifestar su gloria sobre esta tierra y de esa manera dejar entablado los primeros pasos del reino de Cristo sobre esta tierra. Porque Cristo ciertamente vendrá después de 7 años de tribulación. Y Él no viene a limpiar, o Él no viene a comenzar, Él viene a seguir lo que ya la iglesia ha establecido. Esto es bien importante, amados hermanos, para que su iglesia cumpla con la tarea de establecer el reino. Necesitamos entrar de lleno en el ambiente de lo sobrenatural. Todos los grandes movimientos de Dios, donde su reino ha sido establecido, comenzaron con una visitación sobrenatural, pero muchos de esos movimientos duraron pocos días, duraron quizás una semana, 2 semanas, un mes. Algunos se han registrado grandes avivamientos, duraron 1 año, 2 años, hasta 15 años. Pero yo estoy convencido, amados hermanos, que el gran mover del Espíritu Santo en estos días, que es el que está levantándole el reino de Dios sobre esta tierra, es el grande avivamiento que habló el profeta Joel cuando dijo: yo derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán y verán sueños, y la gloria del Señor se manifestará sobre toda la tierra. Y es por eso que leímos en Habacuc, que era contemporáneo con el profeta Joel, capítulo 2, verso 14. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor.
¿Quién es que va a llenar esta tierra? Nosotros los cristianos. ¿Quién es que van a mostrarle al mundo que no conoce a Dios que existe un rey y que el reino de Dios se ha establecido sobre esta tierra? Nosotros los cristianos que no huyimos, que no le tenemos miedo, que no le tenemos miedo a la misma muerte, sino que en la muerte, en la vida, con mucho y con poco, vamos a servir a Dios. Vamos a mostrarle a la iglesia y al mundo que tenemos dentro de nosotros la gloria de Dios, que establecerá su presencia sobre esta tierra. Por lo tanto, hermano, es importante que esta casa y usted como individuo comience a buscar lo sobrenatural, porque los grandes avivamientos han terminado porque dejaron de moverse en lo sobrenatural. Todos los grandes movimientos se han establecido donde Dios se ha metido, ha bajado el Espíritu Santo y ha traído una visitación tan grande y sobrenatural que va por encima de los argumentos de los hombres. Hay mucha gente predicando, muchas doctrinas diferentes, muchas versiones del mismo evangelio quizás, pero lo que necesita este último día es lo que él dijo el apóstol Pablo: yo no vengo con palabras de convencimientos de palabrería humana, sino que yo vengo en el demostración del poder del Espíritu Santo. Eso es de lo que estamos hablando en esta tarde. La característica principal y primordial de la iglesia de Cristo en estos últimos días para combatir todo el mal y el daño que se está desarrollando en la tierra no son palabras, no son dichos, no son argumentos meramente, no es ni la predicación, sino que con todo eso tiene que haber una esfera sobrenatural donde la gente diga: con ese pueblo remanente está Dios. Por lo tanto, lo sobrenatural es sumamente importante. ¿Qué es lo que Dios nos dice en esta tarde? Que cuando comience a descender sobre nosotros una visitación sobrenatural, y amados hermanos, yo necesito que usted me ayude a orar, usted me ayude a vigilar, usted me ayude a ayunar, porque Dios nos ha hablado que sobre esta casa y sobre esta ciudad va a caer una visitación gigantesca del Espíritu Santo. Y Dios ha llamado hombres y mujeres en todas las ciudades, en toda la parte del mundo. Nosotros no estamos solos, sino nosotros somos un componente de miles y miles y miles de pueblos en toda la tierra. Necesito que Casa de Júbilo se una en oración. Por favor, si usted puede, venga a orar y ayunar con nosotros. Vamos a pedirle a Dios y vamos a hacernos accesibles a lo sobrenatural sobre nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Todos los grandes movimientos han comenzado así, pero este último movimiento se tiene que cuidar. Cuídese del legalismo, cuídese de la carnalidad. Todo esto se ha manifestado y se ha roto el mover de Dios en pasados moveres poderosos del Señor. Amados hermanos, es muy peligroso comenzar en el Espíritu y terminar en la carnalidad. Es peligroso estar en un lugar donde Dios estuvo, pero ahora Dios ya no está. Yo le conté hace unos años atrás a una iglesia que, ¿cuántos aquí han escuchado del Salvation Army? Hoy día nosotros nada más conocemos ese pueblo como un pueblo que recibe ropa usada, zapatos usados y tienen tiendas en las esquinas y venden o les regalan a los necesitados. Ellos son una iglesia social donde están, ellos les gusta servir, tienen hogares de rehabilitación, tienen psicólogos y psiquiatras y han hecho un trabajo poderoso en la vida social de las naciones. Pero el Salvation Army comenzó en Inglaterra allá para el 1834. Y cuando ellos comenzaron como iglesia, comenzaron poderoso. Era un pueblo sobrenatural. Ellos predicaban el hablar en lenguas, echar fuera demonios, sanar los enfermos. Era una iglesia mundial, poderosa en Dios, pero poco a poco fue perdiendo lo sobrenatural y adoptando
lo natural. Y Dios le está diciendo a la iglesia de estos últimos días, es peligroso estar en un lugar donde Dios estuvo, pero ahora Dios no está. La iglesia de los Gálatas es un ejemplo. Ellos habían perdido la visión del Cristo crucificado y sustituyeron lo espiritual por lo almático. Habían separado el ingrediente de lo sobrenatural y lo sustituyeron por tradiciones y por religión. Amados, ¿qué es lo sobrenatural? Escúchame bien, y esto es lo que tiene que pasar en esta casa. Sobrenatural es aceleración de lo natural. Cuando Dios se mete, se acelera todo. Cuando Dios se mete, prospera todo. Cuando Dios se mete, lo difícil no se hace tan difícil. Cuando Dios se mete, hay grande mover de Dios. Amados hermanos, cada vez que su vida está desacelerada es porque falta el ingrediente de lo sobrenatural. Cada vez que usted está acelerado, es que el poder sobrenatural de Dios está ahí. Amados hermanos, Dios te trajo a esta ciudad, a esta casa, a este pueblo, a este llamado, para acelerarte. Si estabas caído, Dios te trajo para acelerar tu vida, para levantarte, para levantar tu negocio, para levantar tu ministerio, para sacarte de la carnalidad y de la fuerza humana y comenzar a introducir dentro de ti la vida espiritual que es producto de lo sobrenatural. Amados hermanos, el peligro más grande de lo sobrenatural es el ego de los hombres. Yo estuve esta pasada semana orando muy de mañana un día. Yo tengo que hablarlo como el Señor me dijo. Me dijo que nuestra casa había sido llamada para efectuar, manifestar lo sobrenatural, pero que habían todavía personas con las cuales se tenía que bregar con su ego. ¿De qué es lo que yo estoy hablando? Cuando Dios dice el ego del hombre y de la mujer es lo primero que mata el mover sobrenatural de Dios. Y eso es lo que Dios está bregando con nosotros ahora. Estamos en esa. Ya tenemos el permiso de Dios de entrar en otro ambiente, en otra dimensión, en otra situación. Pero hay alguna gente, hay algunos en lugares importantes en el pueblo de Dios que todavía tienen que bregar con su ego. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo? El ego es, en este caso, en este contexto, el deseo carnal de protagonizar en lo espiritual. Lo que Dios le está diciendo a esta casa es que cuando descienda su poder, cuando descienda su gloria y cuando lo que está dentro de nosotros durmiente se manifieste y se comience a ver milagros aquí y prodigios, y aquí no se canten 4 himnos y se tome la ofrenda y se cierre, sino que sea todo un momento de gloria durante el tiempo que nos reunamos acá. Y cuando entremos y saldremos, no sabemos ni conocemos el tiempo ni la hora, pero que hay una libertad total del Espíritu Santo, donde lo sobrenatural está presente, que no hay nadie que su ego o su deseo carnal lo lleve a protagonizar. Un poquito más específico, mi don profético es más grande que el tuyo. Yo danzo mejor que tú. Yo dirijo con más unción que tú. ¿Qué es lo que Dios necesita que hagamos nosotros? Que soltemos el deseo de ser reconocidos. Que soltemos el deseo de ser líderes, aunque tomemos el llamado de Dios y respondamos afirmativamente al ministerio, a la responsabilidad. Pero que el deseo de todo esto no sea protagonizar, sino servir con un pueblo que ha escuchado y entiende la voz de Dios. Cuando la iglesia cae en la trampa del protagonismo, comienza a sustituir lo sobrenatural por lo almático,
y comienza a desherelarse y a perder lo que Dios le ha dado. Un gran hombre de Dios me dijo a mí en una ocasión muchos años atrás: es mejor no comenzar algo que no vas a terminar bien. Lo que comiences, decídete tomar decisiones y pasos para terminarlo bien. Cuando Dios se ha movido a través de su Espíritu en diferentes situaciones, en iglesias, en ciudades, grandes moveres de Dios, y se ha metido el protagonismo, la carnalidad, el deseo de un hombre o de una mujer brillar y tomarse por sí la gloria, suceden varias cosas. Y de esto es lo que Dios nos quiere alertar en esta tarde. Porque yo le estoy garantizando, le estoy asegurando que Dios tiene un plan para bajar sobre esta casa con toda la potencia de su gloria. Ya las compuertas están abiertas y esto es un último alerta de Dios para que todos como casa / individuos tomemos las precauciones necesarias para no ser obstáculos cuando Dios descienda y comience a hacer lo que Él ha prometido hacer. Yo soy el primero que me he tirado en el altar y he dicho: no permitas que yo sea el primero de soltar la carne, de desear que me señalen, de protagonizar. Que yo sea el primero que no quiera que mi nombre esté en luces. Que yo sea el primero que la gente nunca diga: voy para la iglesia de Luis de Jesús, sino que diga: voy a casa de júbilo donde la gloria de Dios ha descendido allí. Y aquí no hay protagonismo, cada cual en su lugar, pero todos sirviendo al mismo Dios. Cuando la carne sale, cuando el protagonismo sale, lo primero que cambia es la teología. Toma el lugar de la revelación de Dios. Y que, aunque yo soy un hombre teólogo, yo soy un hombre estudioso de las Escrituras, yo soy un hombre celoso con lo que yo he aprendido, yo soy el primero que no puedo marginar el mover de Dios. Yo como pastor tengo que tener cuidado, que yo nunca he visto eso así, por lo tanto eso no puede ser así, y permitir que el Espíritu Santo se manifieste y usa a la gente y se mueva en nuestros medios, y que mi teología aprendida y practicada por tantos años no sea lo primero que detenga la revelación del Espíritu Santo en esta casa. La teología sin el soplo del Espíritu Santo es el estudio de Dios por medio del razonamiento y entendimiento humano. Número 2, la educación ha tomado el lugar del carácter. Cuando se va lo sobrenatural, cuando se detiene lo espiritual de Dios, la gente busca buenas palabras, inteligentes argumentos y no le presta atención al carácter del hombre y de la mujer. Jesús, cuando estuvo en la tierra, no solo enseñó, sino siempre llevó a la gente a hacer decisiones, a tomar decisiones, a decidir ser discípulos apostólicos de lo que Dios estaba haciendo. Amados hermanos, es peligroso entrenar a la gente intelectualmente sin lidiar con su carácter. Y Dios está bregando con el carácter nuestro. ¿Cuánto Dios le ha metido mano a su carácter? Diferentes áreas. Áreas obvias y áreas no muy obvias. Cuando no puede contigo, te coge la persona más cerca a ti. Cuando no puede con esa, sigue cogiendo. Pero Dios va a bregar con nuestro carácter. Dios va a lograr que seamos como Cristo. Eso es lo único que puede hacerse en este ambiente. Tiene que haber gente, discípulos de Cristo, para que lo apostólico tenga libertad y fluya sin detenimiento. Número 3. La psicología y la psiquiatría han sustituido el discernimiento. Yo no tengo problema con la psicología, la estudié, usted también. Pero eso no puede tomar el lugar del discernimiento, de la sabiduría. Pastores que solamente enseñan en las iglesias las teorías de Freud perdieron el poder del Espíritu Santo hace muchos años atrás.
Número 4, ¿qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo se va, se quita, donde lo sobrenatural se despide? 4, programas de hombres han sustituido la guía del Espíritu Santo. Y de eso nos tenemos que cuidar. Aunque haya orden, aunque haya un proceso, pero tenemos que estar abiertos. Yo espero con todas las fuerzas de mi vida el día que yo aquí no tenga que predicar todos los domingos. Aunque este ejercicio me gusta predicar, me gusta enseñar, pero yo quiero ver que sobre esta casa haya una presencia tan gloriosa, donde el que vino encadenado es libre sin yo tener que orar por ellos. Que el que vino con situaciones, el que vino en contienda, el que vino enfermo, el que vino con grandes necesidades, el Espíritu Santo nos use a todos, a ministrarnos a todos, y que en lugar de siempre predicar y siempre traer la palabra, sino que el Espíritu Santo levante un profeta, el Espíritu Santo levante un hombre, una mujer de Dios que no desea protagonismo, que no quiere que lo vean, ni lo observen, ni la señalen, sino que se olviden quién fue el vaso. Porque mire, eso ha sido un problema serio para los grandes movimientos de Dios. Los grandes moveres de Dios han sido detenidos por eso. Y el Espíritu Santo descenderá sobre esta casa. Y Dios quiere que los programas nuestros, lo que hemos planificado, no sustituya lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Yo te digo en esta tarde, Señor, que tú tienes el permiso de interrumpirnos aquí cuando tú quieras. Señor, enséñanos a movernos en dimensiones. Enséñanos, Dios, a prepararnos y tener programas y tener todo listo. Pero Dios mío, enséñanos a abrir nuestro espíritu a tal punto donde tú puedas meterte por tu presencia y hacer con esta casa como tú quieras. Porque esta es tu iglesia, este es tu pueblo. Y estamos viviendo en días del fin. Amados hermanos, en los días del fin necesitamos más que programas de hombres. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Número 5. ¿Qué ha sucedido en la historia pasada? En grandes moveres de Dios que han detenido el mover del Espíritu. La elocuencia ha sustituido el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Tenemos una iglesia educada pero con poco poder. Tenemos una iglesia que entiende las Escrituras y sabe declarar y confesar, pero a través de ella no se manifiesta la gloria total y completa de Dios. Yo quiero una iglesia, amados hermanos, un pueblo que conozca las Escrituras, un pueblo que sea estudioso, un pueblo que respete lo que está escrito y que viva conforme al carácter de Cristo, pero que no sea tan elocuente y tan educada que sustituye el poder de Dios por sus tendencias en la educación. Amados, se confunda la elocuencia y el carisma con el poder sobrenatural. Se confunden ruidos y bullas con poder sobrenatural. Pero Dios está levantando esta última generación que va a salir del bote y va a caminar sobre las aguas. No solamente conoceremos al Cristo histórico, sino tendremos una relación actual del Cristo que vive hoy. Nosotros no vamos a sustituir el poder de Dios por argumentos de hombres. Número 7, la razón ha sustituido el camino en fe. If it doesn't make sense, I don't believe it. La razón ha sustituido el llamado de Dios de caminar en fe. Fe es la habilidad de creer a Dios sin razonamiento, y con eso yo tengo que bregar. Si yo entiendo, no hay problema. Si no entiendo, y van a haber días que yo no voy a entender,
donde Dios se va a mover de tal manera que yo no entienda todo lo que está haciendo en ese momento. Él me dirá después cuál es su plan y cuál es su propósito. Pero yo como pastor tengo que sustituir el caminar en fe en esta casa por la razón. Porque yo creo que Dios va a hacer grandes cosas aquí. Dios va a suplir, Dios va a abrir puertas. Va a aparecer de la nada las cosas que hemos pedido por tanto tiempo. Dios va a hacer grandes y poderosas cosas en tu vida, en la vida de esta casa. Y no todas las cosas vamos a entenderlas de entrada. El razonamiento, el humanismo y el intelectualismo quieren entender a Dios y no pueden. Y finalmente, las leyes y tradiciones de los hombres han tomado el lugar del amor puro. Y con esto yo voy a terminar. En el mover que Dios va a desatar sobre la tierra ya comenzó el antesala. Porque cuando usted ve que el poder de las tinieblas se está comenzando a mover y está comenzando a manifestarse y hay presencia internacional, es porque el Espíritu Santo ya comenzó a levantar vuelo y está subiendo a otro nivel. Todo lo que nosotros estamos viendo en las noticias, eso es el resultado de la reacción de Satanás y sus secuaces a lo que están viendo que el Espíritu Santo está haciendo. Eso es una reacción. Dios no reacciona a Satanás, vamos a tenerlo claro. El que reacciona es Satanás. El que tiene su plan claro para ti y para mí es Dios. El que dijo: yo vendré de nuevo y tomaré mi iglesia conmigo, ese fue el plan de Dios. El que hoy en día se está revolcando en la tierra para detener el plan de Dios es el diablo. Pero ni el diablo, ni los demonios, ni los terroristas, ni ISIS, ni Al-Qaeda, ni los presidentes, ni los gobernantes, ni la economía, nada podrá detener el plan de Dios. Y esto es una alerta para ti y para mí. No permitas que nada de esto entre dentro del mover que Dios va a manifestar en nuestras vidas. Porque Dios va a tener un pueblo. Dígalo conmigo: Dios va a tener un pueblo. Dios tendrá su iglesia. Dios tendrá su gente remanente que no le tendrán miedo a lo que pueda pasar. Lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos en oración, en ayuno, en búsqueda, en compromiso. Prepararnos en la expectativa. Yo no te puedo negar que yo estoy alerta a la noticia. Yo no te puedo negar que yo estoy al día con ISIS. Yo no te puedo negar que yo estoy viendo todo lo que sucede en el ambiente de las noticias internacionales. Pero no estoy más alerta que estoy con las escrituras, que estoy con el mover de Dios, que estoy con lo que Dios está haciendo ya sobre la faz de la tierra. Leímos al principio: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra a través de la iglesia del conocimiento de la gloria de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tú y yo hemos sido llamados a tener total y completa posesión de su gloria. Y no vamos a permitir que la carne, no vamos a permitir que las estructuras humanas, no vamos a permitir que el protagonismo, no vamos a permitir que los errores de otras generaciones detengan el gran mover de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Compromiso. ¿Qué es lo que Dios está llamando a esta iglesia? A la oración. ¿A qué nos está llamando? A no tener temor. ¿A qué nos está llamando? A alegrarnos y gozarnos. El profeta Joel dijo: alegraos y gozaos. Porque cuando sobre la tierra vendrá razón para temer, dijo el profeta, alegraos y gozaos. Porque Jehová Dios hará grandes cosas. Póngase de pies conmigo esta tarde.
Yo quiero que usted junto a mí decida en esta tarde comprometerse con Dios. Estar al día con lo que está sucediendo a su alrededor. Saber lo que está pasando. Pero estar dispuesto a comprometerte, a orar, a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. A no sustituir lo carnal por lo sobrenatural. Sobre tu vida y sobre esta casa vendrá una oportunidad. Y esta es la oportunidad de los últimos días, que nos llevará a ese maravilloso día cuando Cristo levante su iglesia de esta tierra. Dios no quiere que Cristo venga a buscar una iglesia fría, enclenque, asustada, sino una iglesia llena de confianza, llena de poder, llena de su presencia. Una iglesia que entiende que en los días difíciles es donde Dios se glorifica, que entiende cuando hay dolor profundo, es ahí donde Dios va a usarte para sanar a otro. Es ahí donde Dios va a mostrar su gloria en ti. Cuando el mundo se encuentra en tinieblas, la iglesia de Cristo tiene que estar fuerte, contestando el llamado que está sobre nuestras vidas. Predicar este evangelio hasta el fin del mundo. Echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos, mostrar su grandeza a través de nuestra vida. ¿Cuál es la oración nuestra? La oración nuestra es: Señor, en esta tarde te pedimos, Dios, que tú abras nuestros ojos, que tú abras nuestros oídos, que tú nos enseñes y nos muestres cuál es mi lugar en este último día. No queremos ser cristianos pacíficos. No queremos ser cristianos religiosos. No queremos ser gente almática. No queremos ser gente que entregan lo carnal por lo espiritual. No queremos ser gente buscando el protagonismo. Señor, no queremos cometer los mismos errores que han sido cometidos tantas veces a través de la historia. Padre, te pedimos en esta hora que tú veas bien usarnos a transmitir tu presencia, a transmitir tu amor, a transmitir tu gloria a un mundo que se muere. Señor, te damos gracias porque nos has llamado a estar vivos durante estos últimos días. No nos llamaste a la generación anterior, ni a la generación de nuestros abuelos, ni bisabuelos, sino que tú nos llamaste a estar vivos durante este tiempo del fin. Nosotros veremos el retorno de Jesucristo, Señor. Esta generación que está sobre la tierra verá no solamente que se levante el hombre, el anticristo, pero veremos el retorno de Jesucristo en esta generación. Pero estamos en paz, estamos confiados, estamos agradecidos, porque a nosotros nos tocó levantar tu reino para que cuando tú vengas tú termines la obra en excelencia y en perfección. En el nombre de Jesús. Amado Dios, quiero que usted haga una oración de compromiso. Haga una oración de compromiso a Dios. Dígale: Señor, cámbiame. Señor, tú sabes las cosas en mi vida. Si tú nunca has conocido al Señor como tu Salvador, este es un momento para pedirle perdón de tus pecados, de acercarte a la cruz. Su sangre todavía está disponible para ti.